Terminamos el 5 hablando la semana pasada sobre la importancia de apoyar a aquellos que habían caído, ¿verdad? Aun cuando las consecuencias de su pecado les alcance, pero debemos actuar en misericordia, porque esto es lo que enseña la palabra del Señor. Pero ahora vamos a pasar al capítulo 6, donde vamos a leer de un tirón, vamos a leer los 11 primeros versículos. Los 11. Vamos a ver si somos capaces de llegar ahí esta noche. ¿Eh? Dice la palabra del Señor: ¿osa alguno de vosotros, tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio? ¿Ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pletea en juicio, y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Hermosa lectura. En este capítulo Pablo va a continuar desarrollando el tema de los conflictos dentro de la iglesia. Porque se dan conflictos dentro de la iglesia, ¿verdad? ¿O no? Se dan. Saber a través de este capítulo. Es decir, parece que a Pablo le alarma el hecho de que algunos corintios, algunos cristianos de Corinto, acudían a los tribunales griegos para resolver sus pleitos. Y esto como que parece que le alarma a Pablo. ¿Cómo interpreta Pablo esta práctica de ir a los juzgados paganos para resolver los pleitos que tenían los cristianos entre sí? ¿Cómo lo cataloga Pablo aquí? Él reconoce que eso estaba mal hecho. Es ya una falta, dice, ¿no? O sea, para él, para el apóstol Pablo, que los cristianos pleiteen ya está mal. Pero porque para él es como una ofensa. Vamos a empezar por el versículo. ¿Osa alguno de vosotros? ¿Se atreven ustedes a hacer esto? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Tenemos dos tipos de personas que nos habla Pablo: los injustos y los santos. ¿A quiénes le llama injusto y a quiénes le llama santo y por qué? Injustos los de fuera, y a los santos a los miembros de la iglesia.
Pedro le llama incluso a los afuera, a los que no estamos convertidos. Porque la Biblia afirma que los creyentes en Cristo hemos sido justificados, ¿verdad? Delante de Dios. Los que no han sido justificados son injustos. No se refiere a que no hicieran justicia, sino que no eran justificados delante de Dios. Mientras que los otros les llaman santos. ¿Qué significa la palabra santo? ¿Apartado para qué? ¿Apartado porque se escondían? ¿Apartado para qué? A ver, alguien que levante la mano, porque si hablan cuatro al mismo tiempo no me entero de ninguno. Uno que levante la mano, o una. ¿Qué significa santo? Apartado dicen, pero ¿apartado de qué? ¿O para qué? Porque buscaban a Dios. No me suena eso a Biblia. ¿A Dios? Ahí está. Son santificados en Cristo. ¿Recuerdan el capítulo 1, versículo 2? A los santificados en Cristo, llamados a ser santos, ¿verdad? Somos santos porque Dios nos ha santificado. ¿Qué significa que nos ha santificado? Que nos ha apartado para Él, ¿verdad? La Biblia dice que incluso nos ha puesto un sello de pertenencia, como diciendo, este es mío, ¿verdad? ¿Reconocen? ¿Se acuerdan de Efesios capítulo 1, versículo 13? Vamos a verlo. Efesios capítulo 1. Fíjense lo que dice este pasaje, es interesantísimo. En Él, también vosotros, dice Pablo, está hablando a los creyentes, en este caso de la iglesia de Éfeso. Efesios 1:13. Dice, en Él, también vosotros, habiendo, que primero, oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y que es lo segundo, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? ¿Qué es lo tercero? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, oímos el evangelio, lo creímos y el Señor nos selló. Al sellarnos dijo, este es mío, este es para mí, este está apartado para el cielo. Carmen está apartada para el cielo, le pertenece al Señor. ¿Sí, Carmen? Alima, ¿tú estás sellada y le pertenece al Señor? ¿No? ¿Tú crees en Cristo? Entonces estás apartada para el Señor. Tú eres de Cristo, tú eres del Señor. A ver, Renel, ¿tú le perteneces a Cristo o no? ¡Sí, tan bueno que es! ¿Verdad? Somos santos, o se nos llama santos, porque Dios nos ha apartado para Él. ¿Eso significa que somos perfectos y no nos equivocamos nunca? ¿Verdad que no? A veces nos equivocamos, ¿verdad? A veces metemos la pata, a veces la metemos hasta el cuello, ¿verdad? Pero somos santos, estamos apartados para Dios y Dios nos ha puesto un sello diciendo que le pertenecemos a Él. Para que cuando llegue nuestro Señor y llegue el momento del juicio, irán pasando y dirán, este tiene sello para acá, este no tiene sello para allá.
y el Señor hará la separación de lo uno y de lo otro, ¿verdad? Así que Pablo está diciendo en el capítulo 6, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene pleito contra otro ir a juicio delante de los injustos? Es decir, delante de los que no han oído el Evangelio o habiéndolo oído no lo han creído y por tanto no están sellados por el Espíritu Santo. ¿Llevan ustedes vuestros pleitos a los juzgados del mundo, a los paganos? Contra creyentes se enfrentan en público siendo santos y sabiendo que somos hermanos y que nos tenemos que llevar bien. Esto es lo que Pablo les está diciendo aquí. Al llamarle Pablo santos, nos está diciendo que hemos sido apartados para Dios. Por tanto, debemos vivir de una manera diferente a como viven los injustos. ¿No creen? Tiene que haber una diferencia. Los cristianos hemos sido apartados como propiedad de Dios y Él se encarga de motivarnos cada día para que vayamos anhelando una mayor santidad, un mayor grado de santidad. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero al principio, cuando ustedes conocieron al Señor, se enamoraron de Cristo. Después, como que con el paso del tiempo, como que la cosa se enfría, pasa igual que en las relaciones de matrimonio, ¿verdad? Pero con el tiempo, si persevera, comienzas a descubrir una vida, un amor mucho más profundo. Y ahí sí, ahí te sientes pegado a esa persona y ya no puedes separarte de esa persona porque es parte de tu vida, ¿verdad? Entonces, cuando tú perseveras en tu relación con el Señor, ya te agarras a Él y como que ya solamente pensar uno en volver atrás, como que parece una locura, ¿verdad? ¿Qué estupidez? ¿Quién va a volver atrás teniendo al Señor en su vida? Si alguien vuelve atrás es porque todavía no ha llegado a ese nivel en el que es capaz de agarrarse firmemente a Cristo y disfrutar de su relación personal con Él. Pero miren, Dios se encarga de movernos, de motivarnos día tras día para que anhelemos estar más cerca de Él, para que anhelemos un mayor grado de santidad. Cada día como que nos aborrecemos más aquello que Dios no le agrada. Cada día como que anhelamos fallarle menos al Señor, serle más fiel, ser más conforme a la voluntad de Dios para que Él esté contento. Porque cuando una persona ama a otra, se esfuerza para que esa persona a la que ama sea feliz, ¿verdad? Muchas veces nos casamos porque queremos que nos hagan felices. Pero el verdadero amor no es el egoísta que busca lo suyo, ¿verdad? 1 Corintios lo dice claramente, el amor no busca lo suyo, sino el bien de la otra persona. Y por eso cuando tú eres capaz en tu relación personal con Dios de darte cuenta de que ya no es lo que Dios te pueda dar, sino que se trata de que es Dios y de que Él te ama incondicionalmente y tú empiezas a anhelar el amarle a Él también de manera incondicional. Amén. Ya no por lo que te dé, sino porque es el Señor y se lo merece. Ya no por lo que puedas sacar de Él, sino porque te sale de dentro decir, no, aunque no me diera nada, aunque las cosas me fueran mal, yo voy a seguir amando a Dios. Amén. Los corintios como que no habían llegado a entender eso todavía. Por eso tenían pleitos entre ellos y encima iban a los tribunales de los paganos. Cada día, paso a paso, nosotros debemos hacer un esfuerzo consciente para decidirnos por la santidad. Un deseo que debe poner Dios en nuestro corazón. Pero debemos, al mismo tiempo de esperar en Dios la fuerza, debemos anhelarlo. Debemos tener un deseo ardiente
Señor, ayúdame a serte fiel. Ayúdame a no fallarte. Ayúdame, Señor, a agradarte en todo lo que haga. Porque si no lo hacemos, la contaminación que nos rodea es tan grande que si no nos damos cuenta, si no estamos velando y orando, seremos arrastrados y cuando nos queramos dar cuenta, el río nos habrá arrastrado y la corriente de este mundo nos habrá llevado lejos de la presencia de Dios. Es lo que le pasa a muchos cristianos que se duermen, ¿verdad? Ahora, Pablo, por su trasfondo judío, ¿cómo entendía él que el pueblo de Dios debía solucionar sus pleitos, sus conflictos? ¿Cómo lo entendía Pablo? Recuerden que él era judío y su trasfondo judío pesaba fuertemente en su manera de entender la vida, aún en la forma de entender la vida cristiana. ¿Cómo entendía Pablo que los miembros del pueblo de Dios que tuvieran algún tipo de conflicto debían solucionarlo? ¿Debían irse a los tribunales paganos? En la misma iglesia entre ellos. En la misma iglesia entre ellos mismos, dice Wilson. Oscar asiente, dice que sí, está de acuerdo. ¿Verdad? ¿Glorificaría eso a Dios? ¿Honraría a esta iglesia? ¿Que dos creyentes de aquí tuvieran pleito y se fueran al juzgado? ¿Verdad que no? Ahora, si surge un problema, un conflicto entre dos personas de aquí y lo resolvemos aquí, ahí Dios sí es glorificado. ¿No creen? ¿Verdad? Es lo que Pablo entendía. ¿Por qué? Porque Pablo era judío. ¿Cómo resolvían los judíos sus conflictos? ¿Alguien lo sabe? Cuando surgía un conflicto entre dos personas en el pueblo de Israel, ¿cómo lo solucionaban? A ver, Dayana. A ver, Dayana, ¿ha dicho? Iba a la persona y lo solucionaba. Por allí decían, ¿alguien dijo por allí algo? Los ancianos. A ver, Ofelia. Perdón. Claro, dentro de la misma comunidad. Mire, ¿ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Jetro, suegro de Moisés, le vio un día haciendo justicia? ¿Qué hacían la gente cuando tenían un pleito? Venían a Moisés y Moisés les juzgaba. ¿A dónde le llevó eso a Moisés? Al agotamiento. Es decir, Moisés se levantaba por la mañana, se sentaba allí, escuchaba a uno, escuchaba a otro y dictaminaba sentencia. Desde por la mañana hasta por la noche. Y el suegro le dice, pero Moisés, estás loco, tú no puedes hacer esto, te vas a matar. Escoge a 70 personas que sean fieles, personas idóneas, para que juzguen ellos al pueblo. Y busca a personas después que ayuden también a estos. Y ahí se crea lo que se llamó después más tarde el Sanedrín, que tenía 70 ancianos más el sumo sacerdote. Y cuando dos personas tenían pleitos entre ellos y hablando el uno con el otro no lo podían solventar, iban al Sanedrín y el Sanedrín emitía un veredicto. Después de escuchar a uno, de escuchar a otro, el Sanedrín judío servía no solo como consejo espiritual que dictaminaba la dirección espiritual del pueblo, sino que servía a su mismo tiempo como gobierno de Israel y servía al mismo tiempo como juzgado de Israel. Y todo conflicto, todo pleito se llevaba al Sanedrín y ellos
dictaminaban sentencia. Por eso el apóstol Pablo dice, no, esto no es correcto. Si tienen pleito, ustedes no pueden ir a los tribunales, no deben ir a los tribunales, deben solucionarlo entre ustedes mismos. Es todo el capítulo que hemos leído del 1 al 11, Pablo está dando esa idea. Estoy diciendo, no, cuando dos creyentes tienen pleito ya es malo, pero que encima vayan a los juzgados del mundo todavía es peor, porque damos mal testimonio. Fíjense el versículo 2 y 3. ¿O no sabéis? Pablo va a repetir esto varias veces a lo largo de este capítulo. No sabéis. Versículo 2. ¿O no sabéis? Versículo 3. No sabéis, versículo 9. ¿Se dan cuenta? Pablo les está preguntando continuamente, es que no sabéis. ¿Por qué Pablo insiste en que ellos debieran saberlo? ¿Cómo? Claro, porque Pablo mismo se había encargado de enseñárselo. Recuerden que Pablo fundó esta congregación. Fue Pablo quien fundó la iglesia de Corinto y él le dio instrucciones claras. Pero ¿por qué entonces los corintios, teniendo instrucciones claras de parte de Pablo, hicieron lo contrario? Hicieron otra cosa. ¿Por qué? Porque les convenía, no. Como Pablo se fue, ellos quedaron ahí, pero ya tenían una instrucción clara que tenían que seguir. ¿Por qué no la siguieron? A ver, Alba. Por desobediencia. Jaime. No les presionaría, digamos, lo que tenían alrededor, el modo o el estilo de vida del mundo, lo que había entonces en esa época. ¿A dónde iban los que tenían conflicto? A los juzgados romanos. ¿Y qué hacían ellos? Ir a los juzgados romanos. Estaban siguiendo la moda de aquel tiempo. No se juzgaban entre ellos, sino que iban directamente a los juzgados de fuera. Estaban siguiendo la moda que los griegos habían impuesto y que los romanos estaban siguiendo, ¿verdad? Era una moda, como es una moda hoy en día, el demandar. Ustedes saben, hay un estudio serio. Ustedes saben que un estudio que bajé de internet dice que en una sola ciudad de los Estados Unidos, en Estados Unidos hay muchas ciudades, pues en una sola, los miembros de iglesias evangélicas se calcula que gastaron más, en un solo año, más de 50 millones de dólares en pleitos. En una sola ciudad, en un solo año, solo los creyentes gastaron en juzgados, en pleitos, en abogados, más de 50 millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan si esos 50 millones de dólares se hubiesen invertido en la predicación del Evangelio? ¿O en aprender la Biblia? ¿Verdad? Pero el mundo, la iglesia a veces sigue las modas del mundo. Si los demás demandan, demandemos nosotros también. Porque aquel demandó y sacó dinero. Aprovechemos la oportunidad. Demandemos al hermano, demandemos a la iglesia, demandemos al pastor, demandemos a este, demandemos al otro. Más de 50 millones de dólares solo en pleito entre creyentes. Un creyente contra otro, otro creyente contra otro. En total 50 millones de dólares malgastados en los juzgados. ¿No es una vergüenza eso? A mí me lo parece. ¿No es malgastar el dinero que Dios nos da? A mí me lo parece. Terrible. Ahora bien, Pablo
Pablo está diciendo que los corintios debían haber solucionado sus problemas entre ellos, no solo porque el Imperio Romano les diera la libertad para poder hacerlo, porque los romanos eran así, por eso conquistaban y después tenían mucho tiempo de conquista, porque ellos dejaban que los pueblos conquistados siguieran teniendo sus propias leyes, sus propias religiones, siguieran su propio curso, siempre que pagaran los tributos y siempre que no se metieran con Roma. Los judíos pagaban sus tributos, no se metían con Roma, por eso tenían libertad para juzgarse entre ellos. Pero los corintios no lo estaban haciendo. Los corintios no estaban actuando de esa manera. Estaban yendo realmente a los juzgados paganos. Y Pablo les demanda eso. Oye, pero es que ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Así que Pablo está aludiendo no solo al hecho de que podían hacerlo legalmente, sino a una razón escatológica. Es decir, ustedes van a juzgar al mundo. Están destinados para juzgar al mundo. Y no solamente el mundo, van a juzgar aún a los ángeles. Y sin embargo no son capaces de juzgar las cosas pequeñas que suceden entre ustedes. Pablo les está llamando la atención de una manera increíble. El papel de los creyentes en el juicio final es un argumento que Pablo está esgrimiendo como motivo para que no vayamos a los tribunales, sino solventemos los problemas entre nosotros. Ahora, ¿de dónde saca Pablo esa idea? ¿De dónde saca Pablo que nosotros vamos a juzgar al mundo? Que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. ¿De dónde toma Pablo esa idea? Él conocía entonces la escatología bíblica porque tenía conocimiento de lo que Jesús había enseñado. Pero además de estar inspirado por el Espíritu Santo cuando él escribía esto, él conocía también Daniel capítulo 7, versículo 22. Vamos a ir a verlo. Daniel capítulo 7, versículo 22. Aquí está hablando de la escatología bíblica, es decir, de los tiempos finales. Y entre otras muchas cosas dice el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. ¿A quién se dio el juicio? A los santos del Altísimo. ¿Quién va a juzgar? Los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Pablo conocía la Escritura, sabía que los santos están destinados para juzgar al mundo. Y no solamente al mundo, sino como él dice, inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios 6, aún a los ángeles de Dios. Nosotros vamos a juzgar aún a los ángeles de Dios. Aquí vemos cómo se les confiere a los santos esa capacidad de juzgar. Ahora veamos también Mateo 19, versículo 28. No, ¿por qué? Wilson pregunta, ¿no son más santos los ángeles que nosotros? La cuestión es, ¿los ángeles son santos igual que nosotros? ¿Lo somos? ¿O no son santos? A ver. Hay de parte y parte, ¿no? Hay ángeles que son santos y ángeles que no son santos. Todos los ángeles fueron creados santos, ¿verdad? Y fueron creados para servir a Dios. Pero también los ángeles fueron creados por Dios con libertad, con libre albedrío, con la capacidad de decidir si querer servir a Dios o no. Ahora bien, a los ángeles no se les dio la oportunidad de restauración, es decir, de redención.
Nosotros fuimos creados libres, fuimos creados santos y libres, pero nosotros pecamos y Dios nos salva si creemos en Cristo. Nos dio la oportunidad de la salvación, a los ángeles no. Los ángeles fueron creados para servicio de Dios y Dios no les dio la oportunidad de salvarse si desobedecen. Por tanto, cuando un ángel cae, se convierte en lo que nosotros llamamos demonio. Y la Biblia da a entender que una tercera parte de los ángeles del cielo siguieron al diablo, a Satanás, en su rebelión contra Dios. Lo cual quiere decir que aún así hay 2 ángeles santos por cada demonio. Pues si se fue una tercera parte, quedaron 2 partes con el Señor. Amén. Los que están con Dios son santos y nosotros también. A todos los ángeles, ahí no hace diferencia. Dice, como dice en 1 Corintios 6, dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? En general. Ángeles es una palabra genérica que aglutina a todos los seres espirituales. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, principados, potestades, autoridades. O sea, hay muchos seres espirituales que Dios creó. Y cuando Pablo dice que vamos a juzgar a los ángeles, se refiere en el sentido genérico que vamos a juzgar a los seres que Dios creó. Ahora bien, Mateo capítulo 19, versículo 28. ¿Qué dice ahí? Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? Vosotros que me habéis seguido. ¿A nosotros? No. Está hablando, os sentaréis sobre 12 tronos, 12. Los apóstoles. Por cierto, ¿cuántos apóstoles? 12. ¿Jesús nombró a cuántos? A 12. Y cuando se estropeó uno, ¿qué hizo? Nombró a Pablo, ¿verdad? O sea que siguen siendo 12. Aparte de esos 12, ya no hay más apóstoles. ¿Ok? Aunque algunos en la Biblia reciben el nombre de apóstoles, pero no forma parte del grupo de los 12. Se les llama apóstoles porque la palabra apóstol significa enviado. Y muchos son enviados, en ese sentido de que son enviados, son apóstoles. Pero no en el sentido de que tienen autoridad para formar parte de los 12 apóstoles. No tienen autoridad para llamarse a sí mismos apóstoles. Son enviados. Pero apóstoles solo hay 12. Y fueron usados por Dios para, junto a los profetas, poner el fundamento sobre el que está edificada la iglesia. Efesios 2:20. Porque la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así dice Pablo, ¿verdad? Y puesto el fundamento, dice Pablo en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento. Así que ya no necesitamos más apóstoles, ¿verdad? Ahora bien, dice Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, Jesús estaba hablando con los 12 apóstoles, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quiénes van a juzgar los apóstoles? A los judíos, a las 12 tribus de Israel. ¿A quiénes vamos a juzgar nosotros? A los ángeles y al mundo. Amén. Porque dice Pablo, 1 Corintios 6:2, ¿no sabéis que vais a juzgar al mundo? ¿Alguna pregunta? Interesante, ¿no? Porque el Señor lo dice, que les vamos a juzgar. Hay ángeles que han sido fieles
y a eso habrá que declararlo inocente. Pero hay otros que no han sido fieles y a esos habrá que declararlos culpables. Tenemos que juzgar lo que los ángeles hayan hecho, si han sido fieles a Dios o no. ¿Cómo sabemos qué? Lo sabremos cuando Dios dice que lo vamos a juzgar, es porque tendremos en ese momento el conocimiento necesario para hacerlo. Dios nos ayudará, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo ahora, ¿verdad? Y porque tenemos al Espíritu sabemos muchas cosas. Desde que recibimos al Espíritu Santo fue como que la luz se encendió en nuestra vida y nos dimos cuenta de cosas que antes no nos dábamos, ¿verdad? ¿Se imaginan cuando lo tengamos en plenitud, en el sentido de que estemos ya con el Señor? ¿Se imaginan? Cuando entonces la carne ya haya quedado detrás y seamos espirituales, seamos glorificados junto con el Señor, ya el pecado no nos afectará. ¿Será nuestro conocimiento igual o superior entonces? Yo creo que entonces Dios nos dará la capacidad de poder juzgar a los ángeles, porque si hemos de juzgarle, Él nos capacitará. ¿No creen? Amén. Fíjense, no solo vamos a juzgar al mundo, vamos a juzgar también a los ángeles. El comentario bíblico Mundo Hispano, en el tomo 20, página 81, dice lo siguiente: a los griegos les gustaba estar en pleito siempre. En Atenas, cuando había un pleito, se recurría a tener un árbitro privado por cada parte afectada. Es decir, si uno tenía un pleito, ese tenía que buscarse un árbitro. Si lo tenía con el este también tenía que buscarse un árbitro. Entonces se traía a un tercero para buscar dos opiniones iguales. O sea, había dos árbitros y un tercero que tenía que ponerse de acuerdo, conseguir poner de acuerdo al tercer árbitro con uno de los dos. Si se conseguía eso, pues el problema quedaba resuelto. Ganaba aquel que el tercer árbitro se pusiera del lado de uno de los dos. Pero si no se conseguía, entonces se presentaba el asunto al tribunal de los 40. Es decir, había 40 personas, un tribunal formado por 40 jueces que escuchaban el problema y trataban de darle una solución. Si no se solucionaba el problema, se llevaba al tribunal compuesto por 200 ciudadanos. Y si tampoco se solucionaba, se lo llevaba a uno de 400, donde finalmente había que tomar una decisión y resolver el pleito. ¿Ustedes se imaginan el proceso, lo largo que era para resolver cualquier pleito? Tremendo. ¿Qué implicaba el hecho de que los creyentes llevaran sus pleitos a los tribunales paganos de su tiempo? Un mal testimonio, ¿verdad? Dos creyentes enfrentados, cada uno buscando un árbitro para ver si se ponía de acuerdo con el tercero, después llevar el asunto delante de 40 hombres, explicarle el problema, a ver qué pasa entre ustedes dos. ¿Pero ustedes no asisten a la misma iglesia? Sí, pero yo no lo puedo ver porque me ha hecho esto, porque me ha hecho lo otro. Y 40 hombres tenían que decidir sobre eso, y si no se ponían de acuerdo, llevarlo delante de 200 hombres. Y si no, delante de 400 personas. ¿Ustedes se imaginan? ¿Ustedes creen que ese era el testimonio que se esperaba de la iglesia? ¿Se espera eso de un hijo de Dios? No. Por eso Pablo está como enojado. ¿No sabéis estas cosas? Pero a veces yo tengo derecho a... te vas a entregar, ¿verdad? A mí nadie me quita lo que es mío. El que me la hace me la paga. ¿Ustedes creen que ese lenguaje es cristiano? ¿Y ustedes creen que puede haber cristianos que alguna vez hablen así? Menos mal que aquí no.
Menos mal que aquí no. Pero a veces se escuchan cosas como esa y el labio de creyentes. Desde luego eso no es bueno. Pero en Corinto pasaba. Porque la iglesia, aún en la iglesia, hay gente que piensa en sí misma antes que los demás. Es muy importante esa pregunta. ¿Qué tipo de pleitos eran los que había? Eran pleitos personales. No se trataba de crímenes, no se trataba de grandes delitos, eran cuestiones de pareceres. Ahí está. Ofensas personales. Reinel. No, se tenía que solucionar. De ahí no pasaba. Ahí los 400 tenían que dar un veredicto sí o sí. No, pues imagínense. Pero ustedes se imaginan, terrible, ¿no? Pero eso se estaba dando, porque había gente, aún en las iglesias, que pensaban más en sí mismas que en el bien general o en el testimonio de la iglesia. Y esto pasa. A veces se piensa más en los derechos propios que en el daño que le puede ocasionar a la obra de Dios. La falta de amor lleva a actitudes egoístas, lleva a conductas desagradables que acaban dañando el testimonio de la iglesia delante aún de los inconversos. Gente que guardaba silencio cuando veía a un hermano pecar, que no era capaz de corregir al hermano. Después, cuando alguien le ofendía, los llevaba al tribunal. ¿No había como una especie de doblez ahí? Una hipocresía en ese tipo de creyentes que no se preocupa del hermano que tiene un problema, pero que sí se preocupa mucho de su honra, de su fama, de que nadie me diga a mí que no. Terrible, ¿no? Cada uno mirando por lo suyo propio. ¿Les llama la atención estas cosas o no? Pues aún hoy en día parece que no hubiera cambiado mucho el asunto, porque aún en las iglesias de hoy pasa. ¿Cómo? Debería de ser más en la familia de uno los intereses o en general en la familia de la iglesia. Muy rara vez entran en conflictos los unos con los otros. Muy rara vez. El interés de la iglesia es el interés de la familia. Puede darse el caso de que haya alguna congregación que machaque la familia. Puede darse el caso, porque hay pastores que no conocen suficientemente las Escrituras. Por cierto, leía un artículo esta semana que decía que la iglesia evangélica está creciendo, sobre todo en África, en Asia y en América del Sur, de una manera increíble. Pero ese gran crecimiento que está teniendo la iglesia evangélica está llevando la situación a un límite, porque gran parte de la gente que está ministrando como pastores en la iglesia no tiene ningún tipo de preparación teológica. Se calcula que el 80% de los pastores no han tenido una formación adecuada. El 80%. Y se calcula que menos del 10% tiene alguna diplomatura en teología. Solo menos del 10%. Entonces, ustedes se dan cuenta de que es fácil que a veces las iglesias no tengan el testimonio que deben tener. Se dan cuenta de que es fácil de que a veces se introduzcan herejías y los pastores no se enteren siquiera dentro de las iglesias,
porque no tienen la formación adecuada. ¿Ustedes se dan cuenta de la importancia que tiene de escudriñar las Escrituras? Ahora se han unido en Estados Unidos dos sociedades, una sociedad bíblica y otra sociedad misionera, para intentar crear un material que sea fácil y económico para poder llevarlo y compartirlo con los pastores, para que los pastores se preparen. Porque hay pastores que no quieren estudiar. Oiga, a mí un pastor, personalmente a mí, me dijo, es que a mí no me gusta la teología como a ti, a mí no me gusta estudiar. Yo me subo al púlpito y el Señor me unge, el Espíritu me habla y yo hablo en la unción del Espíritu. Y muchas veces me entero de lo que he dicho después de haberlo dicho. Y yo le dije personalmente, tú eres un irresponsable. Porque a mí no se me ocurriría subirme a un púlpito sin saber lo que voy a decir. ¿A quién se lo voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Y para qué se lo voy a decir? Eso es una irresponsabilidad. Yo creo en la unción del Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 2, versos 20 y 27, que tenemos la unción del Santo. Pero eso no está reñido con que yo sienta la responsabilidad de prepararme para que cuando hable sepa de lo que estoy hablando. ¿No creen? Es necesario prepararse. Es necesario escudriñar las Escrituras. Es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras. No dice leer las Escrituras. Escudriñad, escarbar en las Escrituras. ¿Cómo me pongo yo en lo alto de un púlpito a decirle a la iglesia, tenéis que conocer la Biblia, si yo mismo no la conociera? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué autoridad ese pastor enseña las Escrituras que no conoce? ¿Con qué autoridad? Con ninguna. Con ninguna. A veces se confunde el volumen de voz con la autoridad. Por eso cuando esa persona predica, grita mucho. ¡Hermano, ¿por qué hay que hacer esto y hay que hacer lo otro? Y se trata de cubrir la falta de autoridad con volumen de voz, cuando lo uno y lo otro no tienen nada que ver. Es necesario prepararse, es necesario conocer, porque en la iglesia hoy, hablo de la iglesia cristiana, y si quieren, en la iglesia evangélica, hay muchos pastores que no conocen las Escrituras. Para vergüenza de la iglesia cristiana evangélica lo digo. Eso es una vergüenza. El pastor tiene que estudiar. Yo no voy a decir lo que le escuché a un pastor anciano, que el pastor tiene que estudiar cuando menos, orar y estudiar 4 horas diarias. Y si no, no es pastor. Yo no voy a decir eso. Pero voy a decir que sí, que hay que estudiar, que hay que prepararse. Porque si queremos enseñar, primero tenemos que aprender. Si no, ¿qué vamos a enseñar? Cuando la gente enseña de su propio corazón, aparta a la gente de Dios. Es lo que está pasando con muchísima gente que hoy en día se llaman pastores y simplemente son gente que tiene un poco de don de palabra, se ponen en el púlpito y empiezan a decir verdaderas tonterías, chorradas. Leen un libro de autoayuda y están predicando mensajes de autoayuda, pero que no tienen nada que ver con lo que dice o enseña las Sagradas Escrituras. Nuestra responsabilidad es exponer claramente la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios, no la filosofía humanista. A veces incluso pasa, digo, en la iglesia de Corinto pasaba, ¿no? Pero a veces pasa hasta en los matrimonios. ¿Verdad que a veces somos un poco egoístas y pensamos más en nuestros propios intereses que en los intereses del otro o de la otra? ¿Verdad? ¿Sí o sí? Eso. ¿Y tan bueno que es? No, no es bueno, ¿verdad que no? No es bueno.
No es bueno ser egoísta, porque hombres y mujeres tenemos que amarnos el uno al otro. Y por ahí hay una pastora, una tal Méndez, Ana María Méndez o algo así, o Ana Méndez, que va diciendo: tú tienes que amarte a ti mismo, hazte regalos a ti mismo, date abrazos a ti mismo, date besos a ti mismo, ámate a ti mismo, porque si no te amas a ti mismo no puedes amar al prójimo. Y eso lo dice Jesús. Oiga, no, eso no lo dice Jesús. Jesús dice: ama al prójimo como ya tú te amas a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Pero es que tú ya te amas. ¿O quién no se cuida? ¿O quién no come? ¿O quién no se... Bueno, algunos no se lavan, pero la mayoría sí. ¿Verdad? ¿Nos cuidamos o no nos cuidamos? ¿Nos queremos o no nos queremos? ¿Verdad que nos queremos? Demasiado. El problema del ser humano no es que no se quiera a sí mismo, es que se quiere tanto que menosprecia a los demás. La psicología está equivocada. El problema del ser humano no es que tenga falta de autoestima, es que le sobra autoestima. Lo que le sobra al hombre es orgullo, es vanidad, es vanagloria. El hombre lo que necesita es ser más humilde, reconocer a los demás. ¿O no? Por eso el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir a los filipenses uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Me refiero a Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, donde él dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos pone al Señor de modelo. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no humilló a los que tenía a su alrededor. Podía haberlo hecho, claro, Él es Dios, pero no humilló a los demás, se humilló Él a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no una muerte cualquiera, sino muerte de cruz, y lo hizo por amor a nosotros. Por eso dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de las aguas, todos. Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo Pablo con eso? ¿Que miremos por lo nuestro propio? Que seamos como Cristo, que amemos a los demás, al menos como nos amamos a nosotros mismos, ¿verdad? Que seamos humildes, que tengamos esa actitud que Cristo tuvo. Bendito sea el Señor. Es un pasaje tremendo. Se nos invita a imitar a Cristo en su actitud de amor para con los demás. ¿A qué creen ustedes que es debida la actitud egoísta que muchos cristianos manifiestan? ¿A qué creen ustedes? Porque hay cristianos que manifiestan actitudes egoístas, ¿o no? ¿Verdad que sí? ¿A qué creen ustedes que es debido? ¿A los demonios? No le echemos la culpa a los demonios. A ver, Jaime. La falta de entrega. Falta de conocimiento. ¿A que estamos en proceso? Falta de amor. No querer negarnos a nosotros mismos. Es que en realidad un poquito de todo eso que habéis dicho, ¿no? En realidad al ser humano le cuesta, ¿o no? Va contra nuestra naturaleza de pecado el ser humilde. Por eso somos orgullosos, ¿verdad? Estamos haciendo cualquier cosa, lo que sea,
Y decimos, hay que ver lo bien que estoy haciendo yo esto, ¿eh? Si no lo dice, lo piensa. ¿Es verdad o no? Claro. Somos así. Y ser humilde es ir contra nuestra naturaleza de pecado. Es que somos orgullosos por naturaleza. ¿Verdad? Esto no lo hago nada más que yo. Lo bien que he hecho yo esto, ¿eh? Mira qué bien maquillado. ¿Es verdad o no? Somos así. Me acabo de acordar de un chiste. Dice que se monta uno en un autobús. La primera vez que se montaba en un autobús, en una guagua, digamos, ¿no? Y ve a todo el mundo allí agarrar la barra. Y llega él y dice, ¿qué pasa aquí, hombre? Tanta gente para arrancar esto. La arrancó. ¿Quién así? Dice yo, pero solo, ¿eh? Solo. Somos así. Queremos darnos la de que somos más que nadie, que somos los mejores, ¿o no? Y a veces nos pasamos 10 pueblos. Va contra nuestra naturaleza, porque el mundo en el que vivimos nos contamina. Y si nosotros no nos apartamos, si no tenemos cuidado de mantener la distancia, de guardar la distancia, cuando menos nos damos cuenta, ya estamos actuando como el mundo, con las mismas actitudes del mundo, haciendo las mismas cosas que hace el mundo, hablando de la misma manera que habla el mundo. ¿Verdad? Por eso tenemos que protegernos de todo esto y tratar de que el mundo no nos afecte, sino que nosotros podamos afectar al mundo. Que el mundo no nos influya, sino que nosotros podamos influir al mundo. Hoy hay multitud de iglesias que parecen más un club social que una iglesia, porque el mundo se ha metido dentro. Han querido agradar tanto al mundo, bajar el listón para que entren toda la gente que pueda, que ya no hay diferencia entre los de afuera y los de dentro. Y si no hay diferencia, ¿con qué autoridad vamos afuera para invitar a alguien a venir dentro? ¿Qué sentido tiene? Si los de dentro son como los de fuera, perdimos el sabor, perdimos la sal, perdimos la luz, ya no servimos más para nada. Tenemos que marcar la diferencia. El cristiano tiene que ser diferente del que está afuera. ¿Ok? ¿Perdón? Es verdad. Miren, en estos días he recibido un correo de Corralejo. Una señora que se enfadaba porque me dice que estamos haciendo publicidad engañosa. Había visto un folleto de los que hemos repartido, una invitación de las que hemos repartido, y decía, lo primero que dijo, yo soy cristiana, y a partir de ahí me puso vestidito de limpio. Porque, ¿por qué ponen ustedes, por qué no dicen desde el principio que son ustedes la iglesia berea? Están ustedes queriendo hacer crecer a una iglesia, engañando a la gente, no sé qué, unas cosas. Yo le digo, señora, si eres cristiana, ¿por qué en vez de criticarnos no viene a cantar a las calles con nosotros? ¿Por qué no viene al culto a adorar a Dios con nosotros? Si de verdad es cristiana. Me ha respondido otra vez y me ha puesto todavía más vestido de limpio. Pero oiga, ¿qué estamos haciendo? Yo le pregunto, ¿qué quiere usted? ¿Qué pretende? ¿Que dejemos de salir a las calles a cantar? ¿Que dejemos de repartir folletos para invitar a la gente a escuchar la palabra de Dios? ¿Que abandonemos Corralejo? ¿Qué es lo que pretende? Hable con Dios sobre su parecer, a ver qué le dice Él. A veces los cristianos actuamos como la gente del mundo. En vez de ayudar a la obra de Dios, ponemos palos en la rueda. ¿Qué sentido tiene eso? ¿A quién edifica eso? ¿Beneficia? ¿Nos llevará a los tribunales? Si ella quiere ir, que vaya, yo no voy a ir. ¿Me entiende?
A veces nosotros mismos, los cristianos, actuamos como si no lo fuéramos. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque cuando hablamos de estas cosas parece que hablamos siempre de otra gente. Pero puede darse el caso de que a lo mejor en nosotros también hay actitudes a veces egoístas. O que a veces nosotros estemos mirando más por lo nuestro propio que también por lo de los demás. O puede darse el caso de que también nosotros tengamos pleito con algún hermano en vez de tenderle la mano y de tratar de entender al hermano. Entonces no es cuestión solamente de hablar de otros. Bueno, ¿y esto qué me dice a mí? ¿Qué me enseña esta palabra a mí? ¿Qué debo yo hacer con todo esto? Yo creo que tenemos que meditar en nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude para que esto que hablamos después se nos quede dentro, lo podamos convertir en parte de nosotros, para que cuando caminamos por ahí, mañana, pasado mañana, lo recordemos y lo pongamos por obra. Amén. Porque es la voluntad de Dios, para que no cometamos los mismos errores que cometieron los corintios, porque está escrito que lo que está escrito para nuestra enseñanza se escribió. Amén. ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Sí. La Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todos. En lo que dependa de vosotros. A veces no tenemos más remedio que acudir a un tribunal, porque a veces, al estar en contacto con incrédulos y con injustos, a veces, pues bueno, nos obligan a ir a los tribunales. Pero en lo que dependa de nosotros, debemos procurar estar en paz con todos. Que no seamos nosotros el que formemos el pleito, que no seamos nosotros el que provoquemos el juicio, que no seamos nosotros quienes llevemos a los demás a los tribunales, sino quienes tratemos de dar testimonio de tal manera que no sea necesario llegar a tanto. Que podamos ayudar a los que están a nuestro alrededor, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con nuestro bien hacer. ¿Amén? ¿Cómo? Bueno, pues repito, la Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estar en paz con todo. Hay veces que no depende de nosotros. Es decir, yo no tengo problemas con nadie, pero sé que hay personas que puedan tener problemas conmigo. Entonces es problema de ellos. Si ellos quieren ir a juicio, yo iré, pero yo voy a procurar no tener problema con nadie. ¿Verdad? De eso se trata. ¿Más preguntas? Reinel. Que no se habla, sí se habla. Bien, porque realmente María fue una mujer escogida por Dios, bendecida entre todas las mujeres para ser la mamá del que iba a ser el Salvador del mundo. Y hasta ahí llega su repercusión. Es decir, María no es madre de Dios, María es madre de Jesús, hombre. Es decir, del cuerpo físico en el que habitaba la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo era Dios. Es Dios en todos los sentidos, pero María engendró a Jesús, es decir, su cuerpo, pero no la divinidad ya existía antes de María, ¿verdad? Entonces María tiene la importancia que tiene y que la Escritura le da, no más. Hay momentos incluso en los que la gente quería darle a María, ya en tiempo de Jesús, una repercusión mayor de la que tenía.
Por eso, en un momento en el que Jesús estaba predicando el Evangelio, alguien gritó: bendito sea los pechos que mamaste y el seno que te dio a luz, o algo así, ¿no? Y Jesús dijo: antes, bendito todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, para Cristo tenía mayor importancia que alguien tuviera la decisión de hacer la voluntad de Dios que el que le diera importancia a su mamá, ¿no? María debe ser admirada como una mujer de fe, pero no adorada, porque la Biblia dice: el Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Ok? No hay de qué. Más preguntas. Aprovechen que dejo 3 por el mismo precio. 3 por el mismo precio. Muy bien. Pues si no hay preguntas, oramos al Señor y le damos gracias por la oportunidad que Él nos ha dejado de tener esta palabra hermosa entre nosotros. Y es una bendición conocerla, hermanos, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, es mucho más difícil que alguien te engañe. Amén. Bien, terminamos dando gracias a los que nos ven por internet, cortamos la grabación y ahora yo voy a hacer unos anuncios que tienen que ver con las actividades de los